que trata de la enfermedad en salmonicultura. Y quieren conocer un poco más lo que es medicina veterinaria. ¿Cuál es su situación en Chile? ¿Quiénes están a cargo respecto del control de enfermedades en Chile? Es en la pesca, a través de varios programas que tienen ellos. Está el programa de vigilancia activa, que es un programa que busca enfermedades de alto riesgo para la salud de los peces, pero también para la comercialización de productos. Y por eso dice OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, que nos obliga, por así decirlo, a controlar o a ir detectando si existen esas enfermedades que son de alto riesgo en todos los países. Pero también tiene otros programas que son más generales, que son los programas sanitarios generales, en donde están todo el resto de acción que tiene que hacer la pesca para controlar las enfermedades en Chile. En el programa sanitario que vamos a ver a continuación, desde reproductores, desde desechos, etc. Está el programa también de control de residuos, que se preocupa de detectar o asegurar que los productos que se producen de la salmonicultura no tengan antibióticos, no tengan antiparasitarios, no tengan minerales tóxicos, cadmio, plomo, PCB, u otro tipo de material, residuos en general. Y está el programa ambiental de Senapesca, que lo que hace es decirle a la empresa, ¿sabes qué? Tú, si quieres producir, me tienes que entregar un programa de producción y que ese programa de producción no impacte el medio ambiente. De acuerdo a la cantidad de peces que tenga en ese centro y la cantidad de desechos que va a generar. Como les decía, el programa de vigilancia activa son ciertas enfermedades propias de organismos acuáticos, están enfermedades de anfibios, de crustáceos y también de peces que hay que detectar si es que estamos produciendo alguno de ellos. En general, aquí no tenemos producción de anfibios propiamente tal, si tuviésemos deberíamos estar controlando esas enfermedades. Una bacteria, en un virus, para los crustáceos también hay otra. En los peces son estas, y esto es lo que tiene que hacerse en la pesca, de ir muestreando peces en todos los centros cultivos para ver si es que existen estas enfermedades que son de alto riesgo, infección hemorrágica, viremia viral, itioliosis, herpetosis, infección por alfavirus, ELISA, que vamos a tocar aquí también, Gyrodactylus salaris, que es un parásito, el síndrome de oxidante episódico por Aphanomyces y la necrosis hemopolítica episódica. Y estas son enfermedades de alto riesgo que no están presentes en Chile, y la forma de detectarlas con PCR, básicamente, tomar muestras y buscar material genético, porque como están en Chile, no se vacunan, entonces si está presente sería fácil de detectarlo por material genético. Para los moluscos también existen otro tipo de enfermedades que también hay un programa de molusco específico en Senapesca, y son para virus y bacterias. Estas son enfermedades propias de los peces, no son zoonóticas, pero producen grandes daños a la industria, por lo tanto tienen que ser controladas para que no se traspase entre países, por eso la OIE está metida. Los programas sanitarios, como les decía, están apuntados más que nada al tema de bioseguridad, de prevención de enfermedades o de contagio de enfermedades o de transmisión de enfermedades entre empresas. Y hay programas sanitarios generales, PSG, OPS, para reproductores, para enfermedades, para compartimiento, para desinfección de aguas, desinfección de redes, de transporte de peces, ante sospecha de alguna enfermedad de alto riesgo, de cosecha, de manejo de cosecha, de desinfección y otros muchos más. Para cada cosa que hace la actividad acuícola, existe un programa sanitario general que lo controla. Entonces, cuando ustedes salgan de acá y alguien diga, no, pero es que los salmones hacen lo que quieran, no hacen lo que quieran, hay un montón de programas sanitarios que están encima de ellos y toda la actividad se controla de alguna forma, ¿no? Con el fin de evitar enfermedades dentro de los mismos peces, que eso es lo que uno quiere que no se enferme. Ahora, si bien están todos estos programas sanitarios, específicos y generales, existen igual mortalidades en la salmonicultura, en la acuicultura, en el caso chileno de la salmonicultura. Y uno puede clasificarlas en aquellas enfermedades de agua dulce y agua salada, y en ellas hay
ciertas enfermedades mucho más importantes que otras. Esas son las que vamos a tocar ahora. En agua dulce, las mortalidades están asociadas a, en primer caso, a un hongo que se llama saprolegnia y provoca la saprolegnosis. Todos han visto bajo microscopio cómo son los hongos, ¿no es cierto? Las esporas y todo eso, en un momento imagino que lo vean. La saprolegnosis es un hongo que está presente en aguas continentales en todo Chile y es difícil de controlar. La patogenia es que como están en el agua, llegan a la piscicultura, es difícil controlar las esporas. La forma de controlarlo es a través del tratamiento de agua del afluente, o sea, de lo que uno toma, pero aún así, una vez que entra, como está la persistencia en el agua del río, del lago, es difícil que no ocurra esa saprolegnosis. Y lo que hace el hongo, como todos los hongos, necesita un epitelio donde alojarse, y el epitelio donde se aloja la saprolegnia, donde le gusta estar, son los el epitelio o zonas altamente movibles. Eso quiere decir el opérculo, en la base de la aleta, como se muestra acá, es donde empieza a crecer, la base de la aleta, en la aleta propiamente tal. Y también un punto que le gusta mucho es la branquia. Entonces lo que uno ve son estas manchas en los peces y esta especie de crecimiento típico de hongo en alevines o en tipo está lleno de hongo. Y empieza a cubrir todo el cuerpo. Y llega incluso a estar en la branquia y dificulta el proceso de hemorregulación y de oxigenación. El diagnóstico es fácil por signos clínicos, pero como buen veterinario no nos tenemos que llegar solamente con lo clínico, tenemos que confirmar nuestro diagnóstico, y para confirmar el diagnóstico de hongo lo que uno hace es un raspado y mirarlo bajo el microscopio. Y eso es lo que uno hace, uno toma el raspado, es súper fácil agarrar todos estos raspados, ¿no es cierto? Se hace un perro o un gato, aquí se hace con el pez, en un porta, y mira uno bajo el microscopio y se da cuenta que existen estas hifas y tallos, ¿no es cierto? En el microscopio. Idealmente lo que uno debería hacer también es mandarlo a un laboratorio clínico y que lo confirmen con medios específicos para el crecimiento. Y potencialmente uno podría pedirle a hacer una especie de antibiograma, que en este caso es un antimicograma, para ver cuál es el mejor antimicótico a ocupar. Eso generalmente no se hace, ¿por qué? Porque como está tan presente y la forma de controlar este hongo es con productos químicos que ya están, no se hace. Solo lo que uno hace es signos clínicos más microscopio, se da cuenta que es saprolegnia. La saprolegnia puede causar altas mortalidades, por eso es importante en agua dulce, sobre todo en ovas y en alevines con saco, o alevines alfiler, cabeza alfiler, donde los cubre rápidamente y los mata, porque no pueden oxigenarse y puede provocar mortalidad del 100%. Por eso es importante. La prevención y control es limpieza de estanque y cañería, controlar el agua, que es muy poco controlable, pero sí limpiar estanque y cañería. Lamentablemente igual se quedan pegados los hongos, por mucho que limpien. Incluso hay algunas pisciculturas que lo que hacen es cambiar, cuando ya tienen el problema demasiado grande, es cambiar todo. Sacan los estanques y son estanques nuevos. Sacan cañería, todo nuevo. El tratamiento de la afluente, como decía, con UV y ozono, son relativamente buenos. UV no es tan bueno para hongos, el ozono es mucho mejor porque aspira las membranas celulares, pero es mucho más caro. Y el tratamiento, probablemente tal, es con desinfectantes o antiinfectantes, antimicóticos como el cloroformo y la formalina, en el agua con los peces. Y andan relativamente bien también. Pero tiene su costo ocupar productos químicos, y por otro lado la formalina, lo no por sobre los peces, también tiene un efecto perjudicial sobre el muco y
y la piel. Entonces hay que tener ojo, la idea no está tratando todas las semanas con todo de normalidad. Entonces, un pez con estos... ¿es decomisado? No. No. ¿Por qué es la piel? No. Afecta agua dulce, por ejemplo, tú puedes generar un producto en agua dulce, a no ser que sea una trucha, pan size, que hay algún tipo de cliente que le gusta, pero tampoco, o sea, si la hacen en filete, no son zoonoticos, no son decomisados. Pero genera pérdida. La mayor pérdida con un saprolegna es un huevo, no va, y el incubación. Si te llega a meter en incubación, te puede matar todo tu ova, que le decimos. El otro agente causal o enfermedad importante en agua dulce es un virus, en este caso un virus, que es el IPN. IPN viene de Infectious Pancreatic Necrosis, que es necrosis pancreática infecciosa. El efecto causal es un aquavirus, un RNA de hebra, y que fue diagnosticado por primera vez en Chile en 1984. ¿Qué es lo que produce el IPN? Puede producir un cuadro agudo con mucha mortalidad, muy rápido, un cuadro subagudo con menos mortalidad y menos rápido, y lo que más se ve lejos es un cuadro crónico, que es debilitante, y que es preponer y debilitante en el sentido que disminuye la capacidad del sistema inmune para combatir otras enfermedades, por ejemplo, saprolegnia o bacterias que vamos a ver a continuación. En el caso que exista un cuadro agudo o subagudo, lo que uno ve como cuadro clínico es que comienza una disminución de apetito, eso pasa en toda la enfermedad, es bastante general, existe una letargia, perdón ahí, está mal escrito. El pez cambia de color a un color más oscuro, como habíamos visto en la primera bienestar, un indicador de bienestar, cambio de color oscuro. Y lo más característico o patrón mnemónico de la enfermedad es que el pez empieza a tener estenado, o los peces empiezan estenado en espiral, no empieza los peces empiezan a dar. Y eso es bastante indicativo que tenemos IPN en nuestra piscicultura. A la necropsia, cuando se empiezan a morir los peces, lo que uno ve es hemorragias petequiales en vísceras en general, y también, como el nombre indica la enfermedad, existe una necrosis en el páncreas. Aquí vamos a ver algunas imágenes. Los títulos que uno abre y ve todas estas petequias en todos los órganos a nivel abdominal. Petequias, hígado, ciego, etc. La mortalidad en cuadros agudos puede llegar hasta el 90% en agua dulce. Pero como les dije, quizás lo más también importante del IPN es que el cuadro crónico, que representa probablemente el 80% del tipo de cuadro, es debilitante y deja predispuesto al pez para otras enfermedades que no son virales, y muchas veces existen brotes de IPN en el mar. Cuando son transportados desde el agua dulce a mar, el IPN se reactiva y produce también esta mortalidad aguda. Uno ve que después de los 2 o 3 días del transporte de los peces a centros de mar, pero los peces con barriga, uno lo abre y ve este tipo de IPN. Y eso es maltratamiento en agua dulce. Ahí hay otra imagen de pequeñas en orden. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El cuadro de diagnóstico presuntivo, que es clínico, en agua en espiral, ¿no es cierto? En agua dulce con nada espiral, que la necropsia tiene estas petequias, lo más probable que sea IPN, pero como buen veterinario no nos podemos quedar en lo clínico, nos tenemos que basar también en algún examen de laboratorio. Se envían muestras de laboratorio para diagnóstico de la enfermedad a través de IFAT. ¿Se acuerdan lo que era el IFAT? Un test inmunológico, una especie de lisa. ¿Se acuerdan de lisa? Son relativamente rápido. Si uno está cerca del laboratorio, puede ser el mismo día que te den el diagnóstico de que efectivamente era IPN. Y el definitivo, en todo caso, como todos los virus,
el diagnóstico primitivo para virus es a través del cultivo celular. Entonces, ¿cómo se previene y se controla la enfermedad? La prevención para los virus, ustedes saben, es a través de vacunas. ¿Y cómo se controlan? No hay control. No se puede controlar un virus. No, hay antivirales, pero son muy caros, incluso como humanos son caros, menos lo van a ocupar los animales. Y por lo tanto la prevención la prevención es la forma de controlar la enfermedad, si uno quiere ver así, a través de vacunas que andan relativamente bien, y lo que anda muy bien en IPN en este momento es la selección de reproductores por genética, aquellos que son resistentes naturalmente al IPN. Ya han habido bastante éxito en ese sentido. Sin embargo, todavía está presente el IPN y estos reproductores que si bien están naturalmente protegidos, está el IPN, se puede infectar igual y producen estos brotes. Lo más importante actualmente son estos brotes en masa, donde deja expuesto al mismo IPN o otra enfermedad. Y las vacunas van, como señala aquí esta frascomotridosis, con vacunas contra la enfermedad en agua dulce IPN y SRS que vamos a ver a continuación, y se inyectan a los peces por lo menos 2 veces en agua dulce. Y la tercera enfermedad en agua dulce es una bacteria. Vimos hongo, virus y bacterias. En el caso de las bacterias, la enfermedad más importante actualmente es la flavobacteriosis. El agente causal, como se llama la misma enfermedad, es la flavobacteria, Flavobacterium psicrophyllum columnare, flavobacteria en general, son gram negativos y crecen o se ven como una especie de columna, columna gigante, que a veces uno incluso se puede confundir como con esta hifa de hongo, pero son bacterias. También es una bacteria persistente y presente en aguas continentales, eso quiere decir lagos y ríos, y es difícil de controlar. ¿Qué es lo que hace la flavobacteria? ¿Cuál es su signo de la patogenia? Está presente en el agua, llega a la piscicultura y lo que hace es colocarse en el epitelio. Específicamente le gusta una zona del pez característica, que es el pedúnculo. De hecho se llama la enfermedad del pedúnculo, que lo buscan en internet, inicialmente se llama la enfermedad del pedúnculo porque este es el pedúnculo. Entonces forma esta herida y pueden llegar hasta el músculo. Esta herida es súper fuerte en piel. Puede ser en otro lado también, pero esta era la característica. Las flavobacterias, si bien son Psicrophyllum columnares, tienen sus cepas, por así decirlo, y hay muchas. E incluso algunos estudios señalan que hay casi una cepa por piscicultura, casi una cepa por río, diferente a otro río o otro lago. Y por lo tanto su control también es más difícil, el diagnóstico también es más difícil. Son oportunistas, por ejemplo, si están con una saprolegnosis o con un IPN dando vuelta y además una flavobacteria, la flavobacteria se va a aprovechar y va a causar esta enfermedad. Y muchas veces uno dice, no, si tiene flavobacterias, pero además tiene el IPN, porque estaba con IPN. Como las bacterias crecen mejor en mayor temperatura, se dan los casos principalmente en época de mayor calor, verano, primavera, verano, uno empieza a ver más flavobacterias. Y muy raramente también existen signos clínicos internos a la necropsia, pero más que nada son estas grandes heridas en el pedúnculo características de las flavobacterias. El diagnóstico entonces normalmente es presuntivo clínico, pero lo que uno tiene que hacer es tomar una muestra, un flote y verlo al microscopio, y lo que uno ve son estas columnas que se torsionan de tipo columna. Con eso uno dice, ya, ok, aquí tengo flavobacterias, tengo mi cuadro clínico, tengo bacterias. Lo que uno debería hacer, y la mayoría de las empresas lo está haciendo, es enviarlo al laboratorio para que haga un cultivo en medio específico para ver qué cepa es. Y para hacer, quizás lo más importante, es hacer un antibiograma. Porque esta está considerada como una enfermedad reemergente. No sé si han escuchado el concepto. El concepto que está en la enfermedad emergente y las
reemergentes, que son enfermedades que habían sido controladas, bien, pero vuelven. ¿Ah? La OMS, por ejemplo, en humanos, las reemergentes son tuberculosis, ¿cierto más? Hay una enfermedad de transmisión sexual, la clamidia y todo esto, ya que está súper bien controlada, sífilis. Que ahora ya son estas megabacterias que nadie las puede controlar y son reemergentes. En el caso de los salmones de apicultura, la flauobacteria se considera como una reemergencia. ¿Por qué? Porque está muy difícil de controlar. Entonces, por un lado, es importante hacer este diagnóstico definitivo por PCR, o sea, cuál es la cepa que están dando, pero también para hacer el antibiograma, quizá no para para el cuadro que están dando directamente en ese momento, sino para tenerlo históricamente, porque si sabemos que una cepa por fisicultura, la próxima vez que tengamos el cuadro, vamos a ver exactamente con qué antibiótico combatir. La prevención, las vacunas son poco eficientes. ¿Por qué creen que son poco eficientes? Porque, por un lado, es el tema de la cepa, ¿no es cierto? Para las vacunas ojalá que sea súper directo, y por otro lado, porque son ineficientes las vacunas. ¿El vehículo? No. A ver, se lo voy a decir de otra forma. Son súper eficientes, producen una muy buena respuesta inmune, suben los anticuerpos como deberían subir, como no se le deberían subir anticuerpos, súper bien, y bajan lentamente, entonces está. Pero son malas, no protegen a la enfermedad. ¿Por qué? Por la resistencia antibiótica. No. ¿Dónde se cepa? Ya, pero ¿cómo que la misma cepa? Es un gran tema, pero... Tendría que ser una vacuna por cada... Claro, tendría que ser una vacuna por cada uno, una autovacuna también, no podría ser. ¿Pero por qué? ¿Cuál podría ser la razón? ¿Dónde se produce la vacuna? ¿Y la vacuna no nace? No se sabe. Ah, sí. ¿Dónde se produce la vacuna? ¿Cuál es el cuadro clínico? Una lesión cutánea. ¿Cómo andan los... ¿Cómo andan los anticuerpos en la piel? Mal, ¿no es cierto? Uno puede tener una gran cantidad, como decía, IgG, producción de IgG en sangre, dando vueltas, pero eso tiene que llegar a donde está el patógeno, y el patógeno está en piel. Y la IgG no llega ahí. Entonces no tiene efecto. Uno puede ser común, tiene súper buen efecto porque genera una muy buena inmunidad humoral, pero no es la que necesitáis. La que necesitáis es una inmunidad para este tipo de cosas. Si está en piel, ¿qué tipo de inmunidad necesita uno? Celular por un lado, también puede ser humoral, pero ¿cuál es la mejor inmunidad que uno sabe que se olvida de esa inmunidad? ¿La piel? En piel, macrófago, humoral, inmunoglobulina está en piel, mucosa, ya. La celular por los linfocitos, ¿no es cierto? El linfocito T, digamos, fuerza, T. Esas son las celulares. Los linfocitos B son de memoria y para anticuerpos. Y la otra es la inmunidad. Nada, tú, dale. ¿Cuál es la inmunidad natural? Innata. Están los macrófagos por el lado celular, pero hay otras sustancias que dan dando vueltas y todo el mundo. Algunas proteínas, ¿no es cierto? Como la Inmunoglobulina. fosfatasa alcalina, por ejemplo. Súper buena para piel, que estén andando en peces, por ejemplo. La fosfatasa alcalina agarra y te mata. La FA. Entonces, claro, vacunas no sirven, poco eficientes. Sirven para tener eficientes, pero son eficientes como otra enfermedad. Pero sí, el control se puede hacer. Bueno, y la prevención es controlar el agua, pero que también es difícil. Y el control es con antibióticos, pero el tema está relacionado con la resistencia, que hay mucha resistencia a antibióticos y por lo tanto se hace mucho más necesario hacer este antibiograma con las cepas que uno está teniendo en ese momento en la piscicultura. ¿Todos hicieron algún antibiograma? No.
Entonces usted podría interpretar un antibiograma. Ahora, bueno, esa es la enfermedad en agua dulce, la enfermedad de agua de mar. También son importantes porque aquí hablamos de peces que ya están en crecimiento o peces ya que están a punto de salir a la comercialización. La mortalidad en agua de mar, uno las puede ver, la de porcentaje de mortalidad mensual en centros de mar, que va rondeando más o menos, si uno se va poniendo cuenta, un promedio del 1% al mes. Esas son las mortalidades normales que uno ve en cultura. Un 1% al mes igual de alto. Estamos hablando de que en mar van a estar 18 meses, vamos a tener un 18% de mortalidad, que es mucho. No sé si ustedes han escuchado otro tipo de mortalidad tan alta en otra producción. Profe, ¿y a qué se debe que más en verano que Es por la temperatura. La presión, la calamización. Por una bacteria que vamos a ver a continuación que es la que causa esa mortalidad. Y tiene, claro, como bien dices tú, que tiene este ciclo como estacional. Corro de la rodilla, el hombre ardiente. El hombre ardiente. Con nuestro programa de vigilancia y licencia de la pesca, uno sabe exactamente por qué se mueren los peces. Este 1% mensual uno sabe que se muere el tanto por lo menos la causa primaria de mortalidad. Y esta causa primaria de mortalidad está diagnosticada a través de qué? De hacer necropsia. Por eso es importante hacer necropsia, porque todo pez que se muere se tiene que hacer una necropsia para poder decir que se murió, mortalidad. Y uno puede definir como infecciosa, mental, como eliminación o una mortalidad por depredadores sin causa aparente, daño mecánico, desadaptado, deformado. ¿Cómo es el desadaptado? ¿Quién es el segundo lugar? El desadaptado son todos aquellos peces que vienen de agua dulce y que nunca se adaptaron a agua dulce. O sea, una mala Es alto, o sea, ese manejo. Entonces ahí uno entra, como médico veterinario, a hacer una buena multiplicación. Si tiene una muy buena multiplicación, bajáis, ¿a dónde te pones? Bajan un 5% de eso. Son muchos peces que bajan muchos programas de la empresa. Te suben al gerente de salud en un año. Y te pagan lo que te paguen y yo aún así van a estar ganando plata. Entonces, si uno puede actuar a cualquiera de estos niveles, con medidas de manejo, con medidas de médico veterinario que van a dar información, va a estar haciendo un tremendo trabajo para la empresa. Un 1%, imagínate, un 1% no va a sigue más o menos haciendo lo mismo. Se ha trabajado harto en disminuir esto, sigue siendo lo mismo. Bueno, y hay otra cosa que vamos a ver que se podría controlar. Por ejemplo, ¿qué es lo que más? ¿Por dónde se van los peces aquí de mortalidad? Infecciones. ¿Y ahí quién tiene que ver? Un médico veterinario, ¿no es cierto? Sí, médico veterinario. Después vienen estos. Esa pega la están haciendo los ingenieros. Sí, pero se están metiendo a los veterinarios en todo caso. Eso de paramédicos. No, pero voy a tomar que Ahora ya, yo diría la mitad de los gerentes técnicos o de salud son médicos veterinarios. Profe, el cuarto lugar es sin causa aparente. Eso, ¿cómo se puede explicar? Ponerle sin causa aparente. No sé, que la respuesta es como obvia, pero... Manejo. Básicamente manejo. O sea, si me preguntáis sin causa aparente, son todas esas causas que uno podría haberlo prevenido. Y ahí, y aquí estoy súper cercado, lo sé, pero lo voy a hacer igual, el tema de control, por ejemplo, de bienestar animal. O sea, si uno pudiese controlar bien todo eso, los peces no se deberían morir. Pues, uno se muere por algo, uno se muere por... Pero ahí se podría juntar ese porcentaje con manejo. Sí, asumiendo la hipótesis de que usted dice bienestar. Es una causa que no saben por qué. No es infecciosa, no es ninguna de esas. ¿Cuál es la idea? Porque esto es lo que dice la autoridad que tiene que categorizar. Si no hay ninguna de estas, entonces es una causa aparente. O sea, podrían haberse muerto por disminución de oxígeno. Que bueno, puede caer en el ambiental, pero eso es. Aquí lo importante, infecciosa, o sea, el 25% de las causas infecciosas. Y dentro de esa causa infecciosa,
¿cuáles son las enfermedades más importantes? Por lejos, y sigue siendo así hasta el año pasado, es el SRS, que vamos a ver a continuación. Después viene IPN con HCMI, que es una nueva enfermedad que al final en realidad puede descartar, y BKD. Pero por lejos el SRS es el que la lleva. ¿Y qué es el SRS? Es la piscirriqueciosis, y el SRS significa síndrome rickettsial del salmón, o piscirriqueciosis. Y la gente causal entonces es una riqueza. Como vayan a decir en la prueba, cuando les pregunto, ¿cuál es la gente causal de la piscirriqueciosis? La bacteria, no. Riqueza, si el nombre lo dice. Muy difícil. Gente causal es una riqueza, una piscirriqueciosis por riqueza. ¿Y por qué salmónico? Porque es una salmón. La capacidad inventiva de los microbiólogos para colocar nombres es así. Para que sea complicado. Piscirriqueciosis. Esta enfermedad, por como vimos los datos recién que les mostré, causa, estimado para el 2015, 100.000 millones de dólares, no de pesos, de dólares por pérdida, porque se mueren los peces. Es una bacteria intracelular, todas las riquezas son intracelulares, son inmóviles y un gram negativo. Y la cepa LF89 fue la primera descrita, que es la más patógena. Aquí si uno lo ve en un árbol genético, está cercano a la pseudomonas, aeromonas, hemofilia. Que tengan como una idea, son intracelulares. Y aquí no sé si se alcanza a ver, pero son esos dos puntos negros, la diapositiva se ve mejor cuando lo vean, están dentro de la célula escondidas. ¿Sí? Entonces, eso hace que sea mucho más difícil de manejar. La patogenia, bueno, está en el mar, viviendo en el mar, y se transmite de forma horizontal, ingresa por boca o por una lesión de piel, y esta bacteria rápidamente se desplaza hacia adentro, provocando lesiones sistémicas y crónicas. La presentación más común del SRS está una mortalidad bastante menor, un 30 o 40%, más que una mortalidad rápida. No es una enfermedad aguda, pero sí genera alta mortalidad. ¿No? Casi el 25% de toda la mortalidad es SRS. Pero es lento, entonces uno va viendo que los peces están muriendo de a poco, y una vez de repente que empiezan a morir mucho más, cuando empieza a aumentar la temperatura, en primavera y verano, empieza a aumentar la temperatura, el SRS se hace más presente. Y afecta, lamentablemente afecta también más, porque tiene una predilección, no se sabe por qué, por animales que ya son más grandes, cuando están con 3, 4 kilos, 5 kilos, ya listos para hacer la cosecha, les llega el SRS con mucho más fuerte, con una mortalidad un poco más alta. ¿Y qué es lo que genera eso? Que hay que tratarlos con antibióticos. Y al tratarlos no pueden comercializarlos porque tienen que esperar el periodo de carencia que baje y todo el cuento para poder comercializarlo. Entonces genera mucho impacto también, ¿no? por el consumo de antibióticos que es caro y por un mayor tiempo en el mar. Las branquias están pálidas, están letárgicos, inapetentes, algún signo inespecífico. Pero al hacer la necropsia ya hay signos un poco más específicos, como una citis, riñón pálido, y lo más patognomónico a la necropsia, y uno dice, chuta, parece que esto es SRS, no es causa desconocida, son estos nódulos granulomatosos en el hígado. Uno abre el costado y ve esto. Hígado con estos nódulos granulomatosos, puntos blancos dentro del hígado. A veces hay lesiones en piel, como se ve ahí, como punto de entrada. Con esto también unos granulomas en piel. El diagnóstico preventivo clínico, por esta mortalidad que nos van aumentando y está relacionado epidemiológicamente con temperatura alta, y lo que uno hace después de la necropsia, es decir, parece que tengo SRS, tomar una muestra, hacer un flote, una tinción y una hematoxilina vacina nomás, y eso es fácil de hacer. Lo hicieron ustedes, ¿no es cierto? Las tinciones son súper fáciles de obtener, son baratas. Con 100 lucas tenéis hematoxilina vacina para 20 años. Y un microscopio, el más básico que uno podría comprar en Mercado Libre, como para casi como colegio, que cuesta 30 lucas. O sea,
con ciertos flujo por estar ahí en el laboratorio móvil. Y lo que uno ve como un floating son estas inclusiones intracelulares de la bacteria, y específicamente el macrófago. Pero ese no es un floating. ¿Ese? Sí. Es un... Parece como un col de tejido. No hay glóbulos rojos. Glóbulos rojos. No, porque esto es del tejido. Otro tejido. Y uno ve estas bacterias dentro del citoplasma, y lo que le gusta al SRS es meterse más en el macrófago, o sea, se hace todo el mismo sistema inmune y se queda dentro. Ahí un poco hablando de la epidemiología, la prevalencia semanal del centro de cultivo, aquí de enero y en adelante, uno ve que va acompañado de altas temperaturas. En julio, agosto baja, de nuevo noviembre, diciembre sube, y así va durante todo el año. Entonces uno puede como predecir un poco las curvas de mortalidad y de identificación del SRS. ¿Cómo se previene y se controla? Vacunas nuevamente son ineficientes para controlar la enfermedad, son muy buenas para generar anticuerpos, pero de nuevo, pues un intracelular, el anticuerpo anda detrás por fuera de la célula, no la detecta. Por lo tanto, lo que uno requiere es tener inmunidad celular. Y aquí sí que se han hecho un poco de avance en términos de generar la inmunidad celular, aumentando la capacidad de los linfocitos T. ¿Y qué tipo de linfocitos deberían ser? Porque seguro que hay dos tipos de linfocitos. Cancerosos, o como antes se llamaban en mi tiempo, los citotóxicos o los helper. ¿Cuál es el que debería estar más activo? El citotóxico, ¿no es cierto? Que es capaz de detectar, colocarse al lado de una célula y a través, ¿se acuerdan cómo fue, no? ¿Se comunicaba? Vamos a ver si alguno de ustedes lo sabe. ¿Se acuerdan del complejo mayor de histocompatibilidad, el MHC? Decías ahí que parece que esta célula está media rara, que no es algo que es tan igual a lo que estoy acostumbrado a ver. Y ahí le manda la señal y empieza todo el tema de citoquinas de por medio y mata a la célula que está rara y que tiene el patógeno. Entonces eso es lo que se trata de hacer con las vacunas. Y para producir inmunidad celular es más difícil que la humoral, porque la humoral representa un antígeno en tu cuerpo. Y ahí están los esfuerzos de provocar esta inmunidad celular. Y lo otro, bueno, como una bacteria se podría controlar con antibióticos. Y es la razón porque en Chile se ocupan antibióticos. Si Noruega tuviese la Rickettsia, ocuparía la misma cantidad de antibióticos que ocupa Chile. Se los coloco así porque siempre se dice, no, que en Chile está lleno de antibióticos, todos los salmones tienen antibióticos, se les da antibióticos. Pero claro que si los antibióticos, si tienen una enfermedad que causa mucha mortalidad, no podéis dejar a los peces sin darle antibióticos. Tenéis que dar antibióticos. Que Noruega no ocupa antibióticos, no, porque no tiene las bacterias, obvio que no va a ocupar antibióticos. Que los peces igual tienen antibióticos en la carne, no, porque se tienen todos estos programas, el mismo recién sanitario, que protegen, y por el programa de residuos, que no hay ningún salmón que salga con antibióticos. Así que ahí tienen toda la información para rebatir a todos los que dicen que los salmones tienen antibióticos, están mal, y que puta, que estamos jugando tanto antibióticos, que eso es contra de todo. La bacteria. O sea, quieren dejar a los peces morir por una bacteria. No se puede. Uno como ecoterano no lo puede hacer. Bueno, pero se ocupan igual. ¿Por qué? Porque hay momentos donde la bacteria tiene que salir de la célula y es ahí donde el antibiótico va a estar dando vuelta y lo puede matar. Y hay antibióticos intracelulares. ¿Cuáles son los intracelulares? ¿Ahora? Que ojalá pudiésemos ocupar, pero no nos dejan ocupar por una cuestión de salud humana. Las neuronas, ¿se acuerdan? Son para vender el núcleo.
que atacan el núcleo de la bacteria, pero para atacar el núcleo hay que pasar membrana, hacen la capacidad de pasar membrana. ¿Cuál era? Las quinolonas. Son las mejores para ocupar en este tipo de intracelulares. Pero no la podemos ocupar porque ustedes saben que las quinolonas son exclusivas, cada vez son más exclusivas para humanos. Pues son muy buenas para controlar enfermedades en realidad. No nos dejan ocupar quinolonas. Y lo que tenemos que ocupar son oxidrociclina o florfenicol. El que más se ocupa es florfenicol. Y anda relativamente bien, pero se ocupa harto. Ya nos queda poquito. La otra enfermedad importante en agua de mar es un parásito, teniendo la bacteria o el parásito, que es la caligidosis. Está producida por una especie causal que es el Calibus, por eso el nombre caligidosis, o el Crescelli, que es el famoso piojo del salmón. Es único en Sudamérica y es un copépodo, un piojo probablemente tal. Esta es una imagen de una hembra ovígera. Estos son los huevos que se van desprendiendo de la hembra. Vamos a ver el ciclo biológico, que es bien particular. Que tenemos, si partimos por la hembra ovígera, que va soltando los huevos, como un huevito, y es el macho. Lo suelta en el mar, y en el mar eclosiona en estadios que están de vida libre, que son Navius, no importa mucho los nombres, pero hay un estadio en vida libre en mar, y se mueven con las mareas. Y llegan hasta un estadio que se llama copepodito, que se mueve un poco. Y ese es el que, cuando se encuentra o siente el mucus del pez dando vuelta, se puede mover un poco dentro de la marea y se agarra, tira un gancho por la piel y se agarra a la piel del pez, como se ve ahí, y no suelta y empieza el estadio, todos los estadios que están dentro del pez o arriba del pez, y van creciendo. Esos son cálidos, son otros nombres. Van creciendo hasta llegar a adulto o adulto joven y volver a todo el ciclo. Entonces, una fase de agua libre o de vida libre y una fase sobre el pez. Los esfuerzos actualmente para controlar este parásito, o donde los podemos controlar en realidad, es sobre el pez, porque tirar cosas al mar no conviene. Además, ¿cómo es achuntarle justo donde están los copepoditos? No, muy difícil. Y lo otro es en el copepodito mismo, tratar de que no se pegue al pez. Las patogenias, como les decía, están en las mareas, están en agua. ¿Se ve así? Como piojo. Así es. Son grandes. Oye, Están pues en las lleva la mareas estos pata. huevos, estos náufleos, estos copepoditos, y cuando sienten que están los salmones cerca, se mueven y se pegan en el pez. Están muy asociados también a la temperatura, son de clima, crecen mucho más rápido en aguas más cálidas, por lo tanto se ve mucho más en primavera-verano que en invierno. Está presente en especies silvestres y por lo tanto se hace más difícil todavía su control. Una especie silvestre es más difícil controlarlo. Está presente en el mar, fundamentalmente en el mar, pero también se han encontrado en estuarios y lagos. Y lo que hace en general es, como está el ciclo de vida, es que genera lesiones en piel, heridas. Y la puerta de entrada, por ejemplo, para esa red, que entra por piel y genera esta otra enfermedad que es el SRS, y se ve así los peces con ese tipo de infestaciones que pueden llegar incluso a ser así. Cada uno de estos, ahí no se ve muy bien, a ver, vamos a hacerle luz. Ahí parece como una mancha nomás, pero en realidad es un macho. Imagínense el grado de estrés. Tuve la oportunidad de acompañar a una tesista de la Austral en su tesis de doctorado, y vimos el tema del estrés fisiológico con diferentes estaciones, y claro, esto genera un estrés fisiológico importante, el cortisol se le da, la glucosa, etcétera. Y eso, claro, eso sacado desde la base, pero también esto es más. ¿Ah? Comen sangre, muco y piel. Nuevamente está asociado a clima. En octubre, noviembre, diciembre están los pics, que llegan hasta
mayo y después baja, ¿no? Baja la temperatura. Lamentablemente el control ha sido bastante malo, por así decirlo, que tenemos 2 años, desde que se empezaron a detectar grandes cantidades de cálibus. Esta es la cantidad de peces, estas son las cargas de cálibus por los peces. Lo que se hizo, el amarillo son las cargas y lo azul es la cantidad de peces, que son las cargas de parásito por pez. En el 2007 se vio una muy alta carga, ahí también coincidió con la enfermedad que vamos a ver después, que es Elisa. Y lo que se dijo ya, ok, ocupemos un antiparasitario por vía oral, ojalá, porque así es más fácil controlar. Y lo que se decidió es ocupar benzoato de ivermectina, que es una ivermectina. Avermectina. ¿Se acuerdan de la ivermectina de fármaco, no? Esta es la ivermectina que se ocupa en mayor, también en algunos fármacos. Pero, claro, y eso controló rápidamente los parásitos, la cantidad de parásitos, bajó rápidamente. Pero después lo que se vio es que no controlaba tan bien la parasitosis y empezaron a tener estos picos. Y Senapesca dijo ya, ok, empezamos a ocupar otro tipo de productos y empezaron a ocupar los baños. Baños con productos químicos, Alfamax, que es una deltametrina, una deltametrina. Y claro, de nuevo bajó, pero después de nuevo empezaron estos picos y Senapesca dijo ya, empezamos a ocupar otro. Diflubenzuron, que es un órgano fosforado. De nuevo bajaron y anduvo súper bien, pero después de nuevo empezó a subir. Y Senapesca dijo ya, ocupemos otro, Betamax, que es otra deltametrina, otra citropetrina. De nuevo empezaron a tener y empezó a decir ya Senapesca, empezamos a ocupar más cosas, Azatemifos, que es otro órgano fosforado, porque subió de nuevo. Y ha ido así, cada vez que se sube, baja, después sube. ¿Qué significa? Resistencia, si estos son insectos. O sea, y por lo tanto, genera una resistencia súper rápida. Y lo que ha hecho la industria es hacer estos baños con productos químicos, ¿no? El diagnóstico se hace a través visual y a través de un programa sanitario de vigilancia específica para cálibus y Senapesca. Toda la semana los productores tienen que muestrear 6 jaulas de cada uno de estos carriles a 30 peces y contar cuántas hembras ovígeras hay en el pez. Y si supera 3 hembras ovígeras, se tiene que hacer un plan de acción, se genera una alerta y por lo tanto se puede tratar, se puede hacer un baño. Ese es el límite de 3. ¿Cómo se previene? Se ha tratado de generar cepas de salmón más resistentes a través de que se cree, lo más probable que sea así, que el muco de ciertos salmones desprenden un quimio atractante para estos estadios de vida libre, que lo hace acercar. Entonces, si tenemos especies o cepas de salmón que no generan esto a través del muco, no se deberían acercar. Y eso ocurre, por ejemplo, el salmón cojo no se le pega casi nada de cálido, el salmón del Atlántico mucho más y la trucha también mucho más. Y dentro de eso han tratado de hacer por la parte genética que exista una menos cantidad de muco o de este atractante desde el punto de vista genético, pero no ha funcionado tanto. Lo otro que se está viendo que lo que más tiene efecto es hacer un manejo integrado de plagas. Aquellos que están más cercanos a como la agricultura conocen este concepto del famoso MIP, que el manejo integrado de plagas, donde uno ocupa varias cosas para controlar la enfermedad de los parásitos, trampas, atractantes, repelentes, peces limpiadores en el hemisferio norte que tienen un piosco también que es bastante similar, ocupan unos peces que se comen a los cálibus del salmón. En el hemisferio sur, en Chile, no tenemos ese vestuario. Lo han intentado con los cachuditos, no sé si los conocen, unos peces del sur, pero los salmones se los comen. No funciona. Alimentos inmunoestimulantes, justamente para mejorar la inmunidad innata, salsa alcalina, etc. Y vacunas también se han intentado. Han sido súper buenas en generar anticuerpos, pero no funciona porque no, el parásito es en piel. Los anticuerpos no funcionan. El control ha sido básicamente a través del uso de antiparasitarios por baño, y se supera este N máximo. Allí se ocupa benzoato de ivermectina por vía oral, órganos fosforados por baño, piridoides por baño. En algunos casos incluso se ha ocupado agua dulce, pensando que el agua dulce podría soltar a los
a los parásitos, así, peróxido de hidrógeno, o sea, agua oxigenada, también se ha ocupado, suelta los parásitos, pero los parásitos quedan vivos. Entonces, básicamente lo que se ha ocupado es el fosforato piretroide. Y se ha ocupado mal, ¿por qué? Porque los salmoneros, bueno, hasta el año pasado, que ya entendieron que no se tenía que ocupar así, han ocupado, por ejemplo, órganos fosforados todas las veces. Primer baño, segundo baño, tercer baño, ¿no? Lo único que hacen con eso es tener resistencia. Entonces, lo que están, y eso ya es por autoridad, es la rotación de tratamiento. Una vez uno que no fosforado, el otro una deltametrina, una piretroide u otro. ¿Ah? Y estos baños, ¿cómo se hacen? Llega un barquito, súper costoso, un barquito con una lona de plástico y que va rodeando a la balsa jaula, colocando esta lona, como se ve así, como un diagrama, como el famoso faldón que se llama, lo cubre, o sea, se genera básicamente un estanque en el mar y se le echa el producto adentro, se espera por 30 minutos, una hora, dependiendo del producto, y después se saca. Y ahí está bañado los peces. ¿Y cuánto le cobras? Esa es una de las, una de las buenas preguntas, porque va a depender del centro de cultivo donde esté. ¿Ya? Hay centros que tienen que hacer este tratamiento cada 2 semanas en verano, hay otros que tienen que hacerlo una vez al mes, o una vez cada 2 meses. Depende mucho de la zona donde esté el centro de producción. Si hay una zona que está como estancada, como se llama, si por ejemplo un fiord, donde hay poco movimiento de agua, ahí se está generando continuamente cálido y claro, lo bañáis una vez, pero todos los otros bichos que están afuera llegan y vuelven de nuevo al día siguiente. Es como complicado, y no puedes tampoco tratar todo el resto del mar, porque no funciona así. Y finalmente la última enfermedad que no está presente, o sea, está presente, pero no está causando problemas, el famoso ISA. La enfermedad se llama ISA, que es anemia infecciosa del salmón. El agente causal es un ortomixovirus. El origen de esta enfermedad no se ha podido legalmente comprobar que es así, pero sí genéticamente es así. El origen es en Noruega y probablemente fue a través de ovas. ¿Por qué? Porque se sacó el gen de la enfermedad que ocurrió en el 2007 y se comparó con los genes que están en Noruega y son iguales, idénticos. Pero no se puede comprobar legalmente porque tú necesitas la ova con el gen, todo un sistema para poder comprobar que realmente vino de Noruega, y no se puede, pues ya no existe la ova, no existe el préstamo. Pero probablemente partió de Noruega por ovas importadas, ¿no? Mala suerte en ese momento de no tener programas sanitarios específicos tan buenos como los que tenemos ahora. Existen cepas patógenas y apatógenas. Y eso es importante porque está dado por una zona de alta recombinación, que son estas zonas de acá afuera, las hemoglobinasas. Los ortomixovirus, ¿se acuerdan de qué virus era? ¿Qué tipo de virus era? O aquí están cercanos los ortomixovirus. Están de moda ahora, en invierno. Ortomixo. Bueno, están cansados ya. Los ortomixovirus son parientes, son primos, son hermanos casi, de la influenza. Todos los virus influenza son ortomixovirus. De la familia de los ortomixovirus, y eso es complicado porque en algún momento empezaron a hablar de que quizás podía haber estos saltos, igual que ocurrieron con los cerdos y las aves, de la influenza aviar y la influenza porcina o de cerdo, de animal a humano. Claro, empezaron a hablar, no será lo mismo con el ortomixovirus, con el ISA, que de repente salta humano, desde salmón a humano. Por suerte no ha pasado, son ortomixovirus que genéticamente son muy similares, 99,9 no sé cuánto por ciento similar a la influenza, pero no ha pasado, probablemente no va a pasar porque son ambientes totalmente diferentes, están los virus, por ejemplo agua y los demás son
terrestre. Pero para que sepan, ojalá no ocurra. Pero todo puede pasar. La ciencia es incierta. Patogenia. Es un virus que se transmite por vía horizontal o vertical, y esa fue la forma de evitar en Chile, a través de bobas contaminadas, provoca un atergamiento. Un día dejan de comer y uno lo ve medio raro, y al día siguiente están todos muertos. Así. Y así ocurrió en Chile en 2007. El famoso desastre que tuvimos en la industria salmonera, no sé si es que alguien se acuerda del 2007, hace 10 años más de 7 años atrás. Se empezaron a morir los peces de un día para otro y nadie sabe por qué. Sin ningún signo más que eso. Y al abrirlo, lo que uno veía que había anemia, por eso, anemia infecciosa del salmón, en todos los órganos internos. Y uno veía salmones así, con la cuota para arriba. Lamentablemente hubo un muy mal manejo de la enfermedad. Bueno, ahí están las imágenes de esta anemia masiva en todos los órganos internos. Y los peces que iban de un momento a otro empezaron a tener el destacamiento, empezaron a dar medio raro, y el día siguiente uno encuentra que están todos muertos. Hubo un muy mal manejo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque esto, los productores empezaron a verlo. ¿Qué será? No es nada que hayamos visto antes, y se quedaron callados. Los que empezaron a tener estos problemas se empezaron a quedar callados. En ese momento la pesca no era tan fuerte en la décima región, eran 2 personas nomás acá en la pesca. De fiscalizar esto, y se quedaron callados. Incluso algunos de los productores mandaron muestras para afuera para saber qué es lo que era, hasta que ya no se pudo aguantar más, porque empezó la enfermedad por todos lados. Por todos lados, otra empresa empezaron a tener problemas, y se generó esta alarma, y básicamente lo que ocurrió es que se empezaron a morir los peces, pero antes de morir, como sabían que era ISA, después se hicieron toda la análisis, sabían que era ELISA, y ELISA no tenía control, y lo único que quedaba era matar a los peces antes y tratar de comercializarlo. Eso fue lo que se hizo. Se trató de salvar lo que más se pudo de lo que estaba vivo infectado, pero eran tamaños súper chicos, entonces nadie los quería comprar. Y de hecho Chile de 2017 a 2008, 2009, 2010 tenía bodegas de congeladores llenos de salmón, pero chicos, y nadie los quería comprar, porque uno que comprar un filete de salmón es así, no una cuestión así. Pero bueno, eso es lo que ocurrió, y la industria se diezmó. No hubo peces, no quedaron peces en el salmón. Y o se morían por la enfermedad, o fueron sacados antes que se murieran. Con todo eso la industria aprendió que tenía que ser mucho más abierta, la comunicación que debería haber sido diferente, y el gobierno aprendió, y fueron y se hicieron mucho más programas sanitarios, y se hizo un control mucho más fuerte que el que actualmente está, y nos deja mucho mejor puesto para cualquier otro tipo de enfermedad. Y por eso es una historia de una catástrofe previsible. Si se hubiesen comportado todos, si todos fueron culpables, de otra forma no hubiese ocurrido esto. Y era la segunda exportación, bueno, hoy día también, de nuevo, la segunda más importante exportación de Chile. Y eso, al PIB, bajó tipo, y Chile se fue, o sea, muy mal desde el punto de vista económico y social también, ¿no? Hay un poco de imágenes antes del 2007, libre de virus, nada, y cada uno de estos es el 2007, están toda esa zona, 2008, todo el resto. Y el 2009 aparece como que hay menos, pero es porque en la actualidad, ahí está. En la actualidad hay un programa específico para el control de la enfermedad. En el 2007 aquí los primeros casos, esto retrospectivo, ¿no? Que en ese momento se vieron. Está todo justo hasta por acá. Los primeros casos, y después viene todo este amplio caso de número de brotes de anemia infecciosa del salmón, que bajó rápidamente al 2009. ¿Por qué? Porque o se morían o se sacaron del agua. No es porque se controló la enfermedad, no es porque se controló la enfermedad.
Y han habido brotes nuevos de enfermedad hasta el 2014. Actualmente igual existen brotes de enfermedad que son controlados rápidamente. La ley dice que tienen que ser sacados dentro de 30 días como máximo. Y las empresas son mucho más eficientes que eso y lo sacan.